Está en línea Marisol de la Fuente. Ella es sommelier y periodista y le damos la bienvenida. Muchas gracias por atendernos, Marisol. Buen día. Un placer estar con ustedes en esta mañana. ¿Cómo van? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien, por suerte. Y un tema interesante para hablar, el de la inteligencia artificial en el mundo del vino, el de la vitivinicultura, que tiene muchísimas aplicaciones. Contanos cuáles son algunas. Primero, bajemos, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué hablamos y aplicado a la industria vitivinícola, qué se puede hacer? En realidad hoy cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de muchas cosas, estamos hablando de grandes cantidades de datos, de procesamientos de datos, de tecnologías que en base a esa información pueden tomar decisiones o hacerte sugerencias, y creo que es por allí por donde este tipo de tecnologías pueden utilizar o pueden utilizarse o pueden servir para la industria vitivinícola. Por ejemplo, cuando pensamos en analizar datos en el mundo del vino, estamos hablando en, por ejemplo, información que puede predecir patrones del clima, que puede identificar enfermedades en una planta, por acumulación de información, que puede optimizar momentos de cosecha. Es decir, se pueden hacer muchas tareas o tomar decisiones en base a análisis de datos que hoy la tecnología puede procesar de una manera muy rápida y muy ágil, mucho más rápido que lo que podríamos hacer nosotros las personas. Uh-huh. Bien, ¿y esto requiere de grandes inversiones? Digo, me pongo del otro lado, ¿no? Un poco en abogado del diablo. ¿Hay que invertir mucho o no es tan complejo? Creo que depende un poco del tipo de tecnología que vas a utilizar, depende un poco del alcance. Por ejemplo, cuando yo te hablo de analizar datos, sí, estamos hablando de cargar información para que un equipo, un software, una tecnología pueda analizar rápidamente un gran volumen de datos. Ahora, si estamos, por ejemplo, hablando de monitoreo de cultivos, si vamos a necesitar sensores, drones que permitan monitorear de cerca la condición del viñedo, que pueden identificar problemas para poder hacer ajustes, ahí, además de la tecnología o el software que necesitas para el análisis de datos, empezás a necesitar hardware como estos drones o estos sensores. De hecho, hoy en el jardín de nuestra casa cualquiera puede tener un sistema de riego inteligente que en base a la información meteorológica decide cuándo regar o no. Por lo cual, esto hoy es totalmente aplicable a grandes extensiones también. Lo que ocurre es que, desde luego, necesitas tener allí sí una inversión en ciertos dispositivos que te permitan tener las métricas adecuadas, ¿no? Ahora, Marisol, ¿qué es lo que cambió en cuanto a los productores cuando le presentás una tecnología y le decís que tienen que hacer cierta inversión con respecto a hace 10, 15 o 20 años atrás? Bueno, también es bastante relativo. Vos hoy tenés gente por ahí un poco más joven, más conectada con la tecnología, que ya nació con la tecnología como parte de su vida diaria, que tal vez está más permeable a hacer estas modificaciones y entiende que si puede optimizar un riego, que si puede tener una mejor gestión de su cadena de suministro, de su logística, vale la pena la inversión. Desde luego siempre vas a tener algunos productores más tradicionales que prefieren seguir trabajando de otra manera. Creo que también acá la clave son las extensiones. Si vos tenés grandes extensiones de viñedos, como ocurre con algunos de los grandes productores de la Argentina, cuanto más puedas automatizar y más puedas, entre comillas, ahorrar, hacer una inversión que luego te permite ahorrar, vas a estar más predispuesto a hacer una inversión de este tipo. Y además entiendo, ¿no?, que como al ser medible todo rápidamente, quien realice la inversión en este caso puede ver, digamos, con la devolución rápidamente también, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, yo hablaba de análisis de datos, monitoreo cultivo, reconocer enfermedades, todo el tema de riego, pero por ejemplo, incluso tenés algunos algoritmos que ya te pueden permitir, si vos cargas todos los datos históricos, recomendarte combinaciones de variedades para hacer un tipo específico de vino en base a la demanda obtenida en el mercado, por ejemplo. Uh-huh. Y eso es información que impacta directamente en el negocio. Bien, y en ese sentido, si tuvieras que hacer un análisis de nuestra provincia, ¿en qué estado de situación estamos? Mira, en la provincia de Mendoza, como te decía antes, hay algunos productores importantes que hoy trabajan con sus propias estaciones meteorológicas, que tienen automatizados todos sus sistemas de riego para poder hacer un ahorro y un uso racional del agua. Creo que de vuelta tiene que ver también con la capacidad de inversión que tiene cada uno de los productores,
y eso va muy de la mano de su tamaño, de las empresas que están detrás y demás. En Mendoza te encontrás un poco de todo, pero sí estoy notando desde hace tiempo en distintos viajes y porque tuve la posibilidad de visitar distintos viñedos de bodegas, que empiezan a aparecer estas cosas, como te digo, estaciones meteorológicas, recolección de datos, predicción de clima, aparece ya en bodegas, sobre todo todavía las más grandes, con la idea esta de optimizar recursos. Bien, y si pudieras citarnos un ejemplo, digo, ¿hay algún modelo que sea interesante de lo que se esté realizando hoy acá en Mendoza? Bueno, hace no mucho, hace un par de meses, tuve la posibilidad de visitar Trivento. Es una bodega que tiene una extensión enorme de viñedos, que tiene más de 10 estaciones meteorológicas funcionando de manera coordinada, que tiene todo con sistema de riego por goteo y tiene todo un control automatizado de cuándo regar, dónde regar en cada uno de los viñedos. Claro. Bueno, también tiene que ver, ¿no?, la complejidad del cambio climático y todo esto, ¿no? Es como estar un Totalmente. paso adelante. Bueno, yo no les tengo que explicar a ustedes todo el problema de escasez de agua que hay en la provincia. Entonces, esto es clave, por ejemplo. Uno piensa, ¿esto es inversión en tecnología solamente? No, es inversión en bienestar para todos. La provincia de Mendoza hoy, el 85% del sistema de riego en agricultura sigue siendo por manto. Solo un 15% utiliza sistema por goteo. Y como sabemos, el riego por manto, que es esto de abrir la compuerta y que el agua fluya por los surcos, tiene un altísimo nivel de desperdicio por evaporación y porque no llega a las plantas y demás. Entonces, por ejemplo, ese tipo de tecnología conectada a la posibilidad de entender cuándo regar, de entender cómo está el clima, cuándo corresponde un riego y demás, no solo ahorra dinero, optimiza recursos para ese productor, sino que contribuye a la sociedad en su conjunto. Es un avance significativo. Marisol, te agradecemos muchísimo por tu aporte. Es interesantísimo el tema. Bueno, seguramente vamos a volver a invitarte cuando quieras aquí a la radio para seguir profundizando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Será un placer acompañarlos y si quieren saber un poco más sobre estos temas, vinos y bebidas, mi cuenta de Instagram, Sol Sommelier. Ahí comparto todo el tiempo tips y recomendaciones e información de este tipo. Ya te estamos siguiendo. Muchísimas gracias, Sol. Que tengas un excelente jueves. Igualmente.